Hemos estado estudiando estos sábados atrás una serie que he estado tratando de compartir con ustedes acerca del pueblo de Dios, el remanente. Pero hemos estado comenzando desde Génesis y hemos comenzado a través del patriarca Abraham. Hemos comenzado a estudiar la vida de este hombre y hemos podido comprobar cuántas enseñanzas poderosas tiene Dios para nosotros a través de Abraham, su representante, su siervo, el cual él llamó para formar un pueblo remanente sobre la tierra, un pueblo que lo represente, un pueblo que esté dispuesto a representar a Dios en todo lugar, en todo momento. Y hemos visto a través de la historia de Abraham cómo Dios prometió bendecir a toda nación, a toda familia, a todos los pueblos de la tierra. Y la bendición del Señor Abraham nos alcanza aún hasta nosotros, porque Él bendijo a su pueblo para el futuro a través de Abraham. Y nosotros somos el pueblo de Dios que descendemos de Abraham. Y hemos recibido además la bendición más importante de todas, que es la bendición de la simiente de Abraham, que es la simiente de Cristo Jesús. Él es el descendiente que iba a traer bendición sobre toda la familia humana. Por eso hemos decidido estudiar un poco acerca de Abraham. Y este es el cuarto tema que estoy estudiando en estos días acerca de Abraham. No había pensado estudiar tantos temas de Abraham. Cuando comencé esta serie pensé que íbamos a estudiar un solo tema de Abraham y un tema de cada uno de los patriarcas. Pero al comenzar a profundizar en la vida de Abraham encontré que hay tanto material, tantos mensajes, tanta instrucción para el pueblo de Dios a través de este patriarca, que nos hemos detenido un poquito más estudiando con Abraham. La semana pasada estábamos estudiando la visita de 3 mensajeros que llegaron hasta la tienda de Abraham, hasta las tierras donde él estaba, hasta su tienda de campaña. Y cuando él vio a estos 3 mensajeros que se acercaban, ¿qué hizo? Salió corriendo a recibirlos. Inclinó delante de ellos, les ofreció hospitalidad, les ofreció también alimentos, les ofreció que descansaran allí con él. Así que Abraham puso en práctica una de las cosas más importantes del pueblo de Dios. ¿Cuál es? Hablamos de eso la semana pasada, la hospitalidad, por medio de la cual dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Y nosotros como iglesia hemos recibido ese legado desde Abraham. Necesitamos aprender a ser hospitalarios, necesitamos aprender a ser bondadosos con las personas, a aceptar y a recibir a las personas con amor y con cariño. Hablamos de eso porque Abraham realmente lo representó y lo hizo en su vida una realidad. Él practicaba la hospitalidad y el amor, y no lo hizo porque fueran ángeles los que vinieron a su casa. Él no sabía que eran ángeles, él los recibió porque eran simplemente forasteros, transeúntes, personas que estaban pasando cerca de su propiedad, y él aprovechó la oportunidad para invitarles a descansar. Esa es una de las características del pueblo de Dios. Debemos practicar la hospitalidad. Admiro mucho a la familia de Tomás y su esposa. Ellos siempre tienen la casa llena. Vienen personas que son familia, pero muchas veces vienen personas que no son familias, simplemente son amistades que dicen queremos ir por allá o conocer, o él los invita y le dice venga para que conozcan este lugar, y tiene siempre personas allí visitándole. Hay personas que les agrada la hospitalidad. Yo aprendí la hospitalidad en la casa de mis padres. Mis padres han sido tan hospitalarios, les gusta tanto compartir con las personas. Recuerdo cuando vivíamos en un pequeño pueblo llamado Morón, en Cuba, en la provincia de Camagüey. Ya sabes de Camagüey. Estamos instruyendo allí aquí acerca de Camagüey. Y entonces, en aquel pueblecito había una pequeña iglesia, enviaron a mi papá allí como pastor, vivíamos en la parte de atrás de la iglesia, unos cuartitos pequeños que habían allí. Después hubo que construir un poco más porque no cabíamos, 5 hijos y solamente había un cuartito, y la cocina y la sala, así que se construyó un par de cuartos más. Entonces, pero eso no era todo. Cada sábado
venían a la iglesia muchas personas que vivían lejos en el campo. Venían el sábado a la iglesia y se quedaban para almorzar. Algunos traían que almorzar, otros no traían. Pero aparte de eso, en ese tiempo estaban el servicio militar obligatorio en Cuba, donde los jóvenes adventistas habían sido llevados al servicio militar obligatorio. Y en la provincia de Camagüey había muchos que habían traído desde La Habana, desde Oriente, desde distintos lugares, para estar allí en el servicio militar, trabajando y haciendo distintas actividades. El sábado los jóvenes adventistas que estaban alrededor en el servicio militar venían a la iglesia. Ellos no traían nada que comer, no tenían nada que comer. Venían cada sábado más de 10 jóvenes, a veces se juntaban 20 jóvenes de servicio militar. Ahora, eso parece lindo, ¿verdad? Pero en Cuba no es tan lindo. Porque en Cuba la comida está racionada por una libretita que usted va allí a la tienda y te despachan media libra de frijoles, media libra de arroz, media libra de aceite, un poquitico de sal, todo para el mes. No para una semana, no para 15 días, para un mes. Y la gente dice, ay, qué lindo el comunismo, qué lindo el socialismo, le dan la comida casi gratis a las personas. No es gratis, es muy barata, ahora la están poniendo un poquito más cara, pero muy barata. Pero hermanos, ¿para qué sirve eso si no alcanza ni para 3 o 4 días? Se acaba. Así que mis padres tenían que preparar comida el sábado para todas las personas que venían de distintos lugares y los jóvenes del servicio militar. Con la comida que nos daba el gobierno no alcanzaba ni para la familia. Pero ¿saben una cosa? Nunca faltó alimentos en la casa. Dios bendecía abundantemente. Durante la semana mi mamá lo había puesto en el fondo de inversión. No sé si se practica acá el fondo de inversión. Muchas personas no conocen ni siquiera qué cosa es el fondo de inversión. Y entonces ella invertía y decía, bueno, yo voy a dar una ofrenda de agradecimiento a Dios por cada cosa de comida que traigan y que nos regalen. Durante la semana venían personas del campo y traían un poco de arroz, otro traía un poquito de frijoles, otro traía unas viandas. Y siempre había comida suficiente en la casa. Yo recuerdo una experiencia muy graciosa. Estábamos sentados en la mesa comiendo un sábado y éramos un grupo grande y entonces llegó un hermano de visita, no lo conocíamos, miembro de la iglesia de algún lugar, no lo conocíamos y lo invitamos también a comer, así que se quedó allí. Y después de la oración, lo primero que él hizo fue agarrar uno de los platos que había puesto en el centro. Saben que se pone toda la comida en el centro para que cada uno se sirva en su plato un poquito. Él agarró uno de los platos completos, quitó su plato y se puso él y se lo comió él solo. Le decíamos caracoles, eran pastas, era un plato de pastas y entonces él se comió solo toda la pasta y mis hermanos y yo nos moríamos de la risa, estábamos muertos de la risa porque el hombre ni siquiera preguntó si alguien más iba a comer, él sí tomó el plato y se lo comió todo. Son cosas que suceden, ¿verdad? Pero aprendimos con mis padres la hospitalidad. Hasta ahora, hace unos días, mi esposa dice que alguien puso una reseña o algo de mis padres allí en Facebook y muchas personas salían, según me contaba mi esposa, no tengo tiempo para estar en Facebook, pero mi esposa a veces ve algunos mensajes. Y entonces dice que decían cuántas cosas maravillosas agradecían a mis padres por todo el bien que les habían hecho en su vida, desde Cuba hasta aquí en los Estados Unidos. Todavía hoy mi mamá tienen 84 años y ellos se ocupan todavía de ayudar a tantas personas. Hasta antes de la pandemia, él salía a recoger comida a distintos lugares de food banks y después llevaba esa comida a los viejitos, a las personas que no tenían suficiente. Él lo hacía constantemente, visitando, ayudando a los viejitos. Esa es una de las características del remanente. Esa es una de las características del pueblo de Dios y Dios llamó a Abraham para que trajera eso a nosotros y para que nosotros pudiéramos practicar la hospitalidad y pudiéramos aprender a ser amorosos como lo fue Abraham. Pero eso fue la semana pasada. Vimos que estos 3 visitantes que llegaron con Abraham, y no vamos a decir la parte, vamos a saltar un poquitito porque no podemos hablar de todo exactamente, cuando estos mensajeros hablaron de la descendencia que vendría de Sara y todo eso. Pero después de esto, los visitantes salieron, ya se iban,
Y Abraham salió a caminar con ellos. Abraham no los dejó que se fueran solos. Él salió, ya sabía quiénes eran mensajeros de Dios. Él no quería despedirse rápidamente de los mensajeros de Dios y quería seguir con ellos. Así que los mensajeros salieron caminando y él salió con ellos de camino. Y dice allí la palabra de Dios, ustedes pueden leerlo en Génesis 18. Yo no voy a leer muchos versículos esta mañana porque no quiero ocupar todo el tiempo leyendo. Voy a contarles lo que sucedió. Y entonces Abraham iba con ellos caminando, iban camino hacia Sodoma. Y entonces 2 de los ángeles siguieron camino y Abraham continuó conversando, dice allí la palabra de Dios, con Jehová. Así que él se quedó hablando con uno de los mensajeros que había venido y era Cristo. Ustedes lo saben, es Jehová que está hablando con Abraham. Y entonces dice allí lo que leímos en la lectura. Entonces dice Jehová, ¿encubriré yo lo que voy a hacer a mi siervo Abraham? ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Cuál era el plan que venía? Iban a Sodoma y Gomorra para juzgar a Sodoma y Gomorra. Y lo interesante es que iban a ver si realmente la maldad era suficiente como para destruir aquella ciudad. Y me pregunto si es que Dios le había dado el mensaje a esta ciudad, si estos habitantes de Sodoma y Gomorra habían recibido el mensaje de algún lugar. Lo cierto es que dice allí Dios, encubriré yo lo que voy a hacer a mi siervo Abraham, porque Dios nunca encubre lo que va a hacer a sus siervos. Dios siempre envía un mensaje a través de sus siervos, los profetas. Dice la palabra de Dios que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que Dios siempre ha enviado un mensaje de amonestación antes de llevar el mensaje de destrucción. Antes de llegar el juicio, Dios envía un mensaje de amonestación. Dios se lo dice a sus profetas, Dios se lo dice a su pueblo. ¿Ustedes recuerdan a Nínive? Cuando Nínive ¿fue destruida Nínive? Creo que están dormidos. Escuchen bien y participen. Cuando Nínive fue destruida, no fue destruida. Es lo que quiero que sepan, porque si todos se quedan conformes con que Nínive fue destruida, están todos dormidos. Cuando Nínive iba a ser destruida, Dios envió ¿a quién? A su profeta Jonás, para que amonestara a aquella ciudad, para que le diera una oportunidad. Hizo lo mismo antes del diluvio. Antes del diluvio, Dios simplemente dijo, voy a destruir a toda esta gente, y los destruyó y se acabó. No, Él envió al profeta, a Noé, para que pudiera predicar y amonestar al mundo antediluviano y darle una oportunidad, un mensaje de salvación a la humanidad. Nos preguntamos, ¿hizo lo mismo Dios con Sodoma y Gomorra? ¿A quién envió Dios a Sodoma y Gomorra? A Lot. Envió a Lot a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no habían sido olvidados, no habían sido dejados sin amonestación, pero ahora le confiesa a Abraham lo que va a hacer y pone a Abraham como intermediario, como intercesor de las ciudades de la llanura, porque no era solamente Sodoma y Gomorra, otras ciudades también iban a ser destruidas alrededor de Sodoma y Gomorra. Entonces pone a Abraham al tanto de lo que va a suceder y Abraham comienza a interceder. Hermanos, nosotros que hemos recibido el mensaje de salvación, que sabemos el mensaje de los 3 ángeles, que sabemos las profecías apocalípticas, que sabemos que viene la ley dominical, que sabemos las cosas que están por sobrevenir a la redondez de la tierra, somos los intercesores delante de Dios para este mundo, como hizo Abraham. Él intervino, intercedió con Dios y entonces le dijo a Dios, Señor, pero no es posible que tú vayas a destruir estas ciudades y si hay 50 personas justas, los vas a destruir a todos. No haga tal el Señor Jehová que destruya a los justos con el impío. Y entonces comenzó a interceder por los habitantes de aquella tierra. Si hubieran 45, Señor. Sí, pero si hubieran 30, porque el Señor le dijo, bueno, si hay 40 yo no los voy a destruir, y si hay 30 no los voy a destruir. Finalmente Dios le dice, si hay 10 no los voy a destruir. Fíjense algo interesante que encuentro en esta historia, es que nosotros los que servimos a Jehová somos el freno que Dios tiene
para poder darle todavía oportunidad a las naciones, para darle oportunidad al impío. En los que somos siervos de Dios, los que servimos a Dios, los que obedecemos a Dios, los que formamos parte del remanente, servimos como un freno para la destrucción del mundo. Dios está teniendo misericordia del mundo a causa de nosotros, a causa de su pueblo, a causa de ti y de mí. Pero ¿saben una cosa? A pesar de esto, Dios le dijo a Abraham, si hubieran 10 justos, yo no destruiría la ciudad. Hermanos, en aquellas ciudades no había ni 10 personas justas. ¿Cuántas personas encontró Dios justas en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántas? Algunos no tienen ni la seguridad de cuántos eran. Uno solo. Porque su esposa y sus hijas tampoco lo eran. ¿Y por qué se salvaron su esposa y sus hijas? Por la gracia y la misericordia y la intercesión de Abraham. Si Abraham no hubiera intercedido, Dios no hubiera tenido misericordia aún de la familia de Lot. Pero por la intercesión de Abraham, hermanos, y muchas madres se aferran a las oraciones, porque dice la profecía que una de las últimas cosas que hará el Señor antes de la segunda venida es responder la oración de las madres, intercediendo por sus hijos. Por eso ahorita alguien decía que oramos, o sigamos orando, intercediendo por los hijos. Raúl, ¿verdad? Intercedamos por nuestros hijos. No dejemos de orar por nuestros hijos. Hermanos, es importante seguir orando, porque cuando intercedemos, habilitamos a Dios para que Él intervenga. Si nosotros no intercedemos, Dios no puede intervenir. El enemigo dice, tú no puedes porque Él me pertenece. Pero cuando nosotros intercedemos, entonces el Señor dice, bueno, pero esta persona está intercediendo. Y entonces podemos ayudar a salvar a estas personas y Dios tenga misericordia. ¿Quién era Lot? ¿Quién era Lot? Lot era sobrino de Abraham. Era hijo de Harán, un hermano de Abraham que había muerto tiempo atrás. Y Lot se había ido con Abraham cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Lot con Abraham se fue obedeciendo el mandato de Dios. Y Lot aprendió de Abraham muchas cosas. Todo lo que fue de Lot, toda la fidelidad de Lot, incluso su hospitalidad, la aprendió Lot de Abraham. Pero fíjense que cuando llegaron los mensajeros a Sodoma y Gomorra, adelantándoles un poquito, ¿qué hizo Lot? Lo mismo que hizo Abraham. Se inclinó delante de ellos y le dijo, vamos conmigo a mi casa. No nos vamos a quedar en la plaza. No, ni locos, ustedes no se pueden quedar en la plaza y menos en la noche. Esto es terrible, esto es una ciudad corrompida, esto es muerte por donde quiera, así que no se pueden quedar. Vamos conmigo. Y ellos dijeron, no, nos vamos a quedar en la plaza, porque estaban probando a Lot. Fíjense que una de las cosas que le dijeron estos mensajeros y que le dijo el Señor a Abraham fue, iremos hasta Sodoma para ver si es verdad que el clamor que ha subido hasta nosotros es real y que la ciudad ya alcanzó el límite de su pecado, de su maldad. Así que cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, encontraron a Lot, lo probaron para ver si él también había caído ya en la perversidad del pueblo y si había perdido las costumbres del pueblo de Dios y si ya no era hospitalario y amoroso como era Abraham. Y entonces Lot demostró que todavía era fiel a Dios y que todavía él amaba a Dios y dijo, no se van a quedar ustedes en la calle, van conmigo a mi casa, y porfió con ellos, dice la palabra de Dios, y los llevó para su casa. Hermanos, tenemos que aprender esto del pueblo de Dios, de Lot y de Abraham. Pero saben que dice una expresión allí muy interesante que a mí me impresiona y que quiero compartir con ustedes. Génesis 13, 12 y 13. Génesis 13, 12 y 13. Y quiero meditar un poquitito en estas palabras acá. Dice allí, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que Lot, que salió con Abraham,
comenzó a prosperar también. Abraham le dio posibilidades a Lot para que tuviera su independencia, tuviera sus propiedades. No lo limitó de ninguna manera, no lo puso bajo su yugo y dijo, tú vas a tener que servirme a mí porque tú eres mi sobrino y tienes que respetarme y obedecerme y vas a trabajar para mí. ¿Recuerdan ustedes a Jacob cuando llegó allá con Labán? ¿Qué hizo Labán? Lo explotó, 14 años que trabajara para él. Pero Abraham no hizo esto. Abraham le dijo a Lot, tú puedes prosperar y tener tus propiedades y tener tu independencia. Y Lot prosperó. Y tenía mucho ganado y tenía muchos trabajadores y muchos siervos con él, así como Abraham. Así que llegó el momento en que Abraham le dijo, mira, ya no podemos más estar juntos porque nuestros trabajadores, nuestros pastores de las ovejas y de los rebaños, pues se van a estar peleando por el rebaño, por los lugares donde van a apacentar. Mejor vamos a separarnos, tú escoge a dónde quieres ir. Si tú vas hacia el norte, yo voy hacia el sur. Si tú vas hacia el este, yo voy hacia el oeste. Pero no podemos seguir juntos porque vamos a evitar problemas. Saben que a veces esto sucede en las familias. A veces hay problemas en la familia. Y a veces es más difícil llevarse bien con la familia que con los amigos. Y dice la Biblia que hay más unidad en amigos que en hermanos. No sé por qué será así, pero con la familia a veces es más difícil. Y pudiéramos hablar mucho de esto. Pero a veces tenemos que separarnos de la familia. Por eso Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Sepárate de la familia. Y Lot escogió la llanura. Dice que miró hacia la llanura del Jordán, hacia las ciudades de Sodoma, Gomorra y también Zoar. Dicen que eran una llanura como el huerto de Jehová. ¿Cuál es el huerto de Jehová? El Edén, el huerto del Edén. Dice que estaba el río Jordán que bañaba toda aquella llanura y que dice que era hermoso y que florecían fácilmente la vegetación y todo lo que sembraban se daba con mucha abundancia. Era un lugar hermoso, dice que las flores estaban esparcidas por todo el valle. Era un lugar hermoso, lo describe la Biblia, ustedes lo pueden encontrar, también lo describe el espíritu de profecía. El lugar dice que era como el huerto de Jehová. Era hermoso, pero estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, estaban las ciudades corrompidas. Cuando Lot se comenzó a acercar a Sodoma y a Gomorra, todavía estas ciudades no eran tan corrompidas, no habían llegado hasta el límite de la maldad. Y eso me hace recordar que cuando nosotros llegamos a este país, todavía este país se podía vivir un poco mejor, un poco más tranquilo. Pero ya en este país se ha ido apartando de la bendición de Dios. Se ha ido apartando de la obediencia a Dios, se ha ido apartando de seguir los mandamientos de Jehová. Y están poniendo en primer lugar otras cosas. Están poniendo en primer lugar los intereses pecaminosos y egoístas de los seres humanos. La sección o la parte progresista de este país y de este mundo está corrompiendo este país, está corrompiendo el mundo. Todo el libertinaje, la pecaminosidad y la maldad han sido impuestos hasta por ley. Recuerden las leyes que se firmaron cuando el gobierno de Obama. Matrimonios homosexuales, todo tipo de leyes perversivas, incluyendo el aborto y tantas cosas terribles que se han ido apoyando y sirviendo en este país al enemigo. Hermanos, por eso ahora el país se ha ido a la bancarrota. Por eso el país está cayendo en desgracias. Y dice el Espíritu de Profecía que vendrán desastres naturales terribles sobre este país para que reconozcan que se han apartado de Jehová. Y para que nosotros como pueblo también reconozcamos que no podemos confiar en el hombre, ni en los países, ni en los gobiernos. Solamente tenemos que confiar y obedecer en Jehová. Es lo único que podemos hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Lot comenzó a poner sus tiendas más cerca de Sodoma. Cada vez se fue acercando más a Sodoma. Saben que eso es muy, muy preocupante.
las ciudades. Nos gusta vivir cerca de las ciudades. No, nos gusta vivir en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades todo está hecho. ¿Necesitas arroz y frijoles? Ahí está Walmart. ¿Necesitas ropas? Vamos a las tiendas. ¿Necesitas gasolina? Ahí está la gasolinera. ¿Necesitas carros buenos? Ahí están los carros buenos. ¿Necesitas comodidades dentro del hogar? Están todas las comodidades. El agua caliente, el agua fría. Todo está en el hogar, fácil. Entonces nos gustan las comodidades y por eso nos acercamos a las ciudades. Y la familia de Lot lo llevó ¿a dónde? A las ciudades. La esposa de Lot le gustaba la vanidad y la opulencia, le gustaba la comodidad, le gustaba el lujo, los placeres, y fue influyendo sobre Lot para que se acercaran cada vez más a las ciudades. No tengo nada en contra de las esposas. Amo a mi esposa y agradezco a Dios por lo que ella hace por mí, porque Dios la ha puesto para ayudarme y ser un apoyo incondicional que necesito y que agradezco a ella y a Dios. Pero saben que muchas esposas llegan a ser un gran obstáculo para algunos hombres. Pudiéramos hablar mucho desde Eva, cuánto mal trajo sus decisiones para la familia y para la humanidad. Pero las esposas, Dios las ha llamado y Dios creó a la mujer con el propósito de ser ayuda idónea, no de hacer estorbo idóneo, no de hacer un problema para la familia, no de ser una carga para la familia, no de ser una causa de tentación y de problemas para el esposo o para los hijos. Hermanas, lo cierto es que el enemigo ataca mucho a través de la mujer, a los hombres. Quizás las mujeres pueden decir, y a las mujeres las ataca a través de los hombres. Estoy de acuerdo con eso. Pero el enemigo utiliza mucho el asunto de la mujer para destruir al hombre, para destruir la familia, para destruir la moralidad, para destruir la espiritualidad. De manera que el hombre se corrompe producto de lo que ve con sus ojos en las mujeres, de lo que oye y de la seducción a través de las mujeres. Ojalá que nuestras mujeres puedan aprender de lo que dice la palabra de Dios, que puedan llegar a ser mujeres castas, honradas, decentes, que quieran servir a Dios, que quieran servir a la familia, que quieran ser ayuda idónea para el esposo. Pero esta mujer de Lot lo llevó cada vez más a las ciudades y la ciudad corrompió a la familia. Cuando llegaron los ángeles, él finalmente dijo, bueno, voy a avisarle a mis yernos, porque habían otras hijas que ya se habían casado con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y fue corriendo por la noche a la casa de los yernos y les dijo, salgan, tenemos que salir, tenemos que irnos porque va a ser destruida la ciudad. ¿Y qué dijeron los yernos? Este viejo se volvió loco. Este viejo se volvió loco. ¿Cómo nos vamos a ir de la ciudad? ¿Quién le dijo a que va a ser destruir la ciudad? Está viendo visiones, tiene Alzheimer. Se volvió loco. Pero Dios le dijo, apúrate, Lot. Apúrate. Sal. Y dice que todavía no decidían salir porque la esposa y las hijas no querían salir, estaban aferradas a las cosas materiales, estaban aferradas a la comodidad, al placer, a lo que tenían, a lo que habían construido. Y dice que los ángeles tuvieron que asir de la mano a Lot y sacarlos por la fuerza a él, a su esposa y a sus hijas. Y le dijo, salgan rápido porque está por ser destruida la ciudad y no miren hacia atrás. ¿Por qué no se podía mirar hacia atrás? Hermanos, mirar hacia atrás significa allí donde está tu corazón. Anhelar las cosas de Egipto, las ollas que teníamos en Egipto, las casas de Sodoma y Gomorra, los placeres y las comodidades que ofrece el mundo. Y eso es lo que estaba haciendo cuando la mujer de Lot dijo, no puedo, tengo que mirar lo que estoy perdiendo, mi casa, mi ciudad, mis comodidades. Y se quedó con su casa y sus comodidades hecho una estatua de sal. Hermanas y hermanos, aprendamos a obedecer a Dios
y seguir hacia adelante. El Señor le dijo a Lot, huye, escapa por tu vida, vete hacia las montañas. ¿Hacia dónde le dijo? A algunos les gusta el llano. A algunos les gusta el llano porque es fácil. Es más cómodo, no hay que esforzarse para subir, se puede sembrar con más comodidad, el regadío es más fácil. Pero Dios le dijo a Lot, vete rápido hacia las montañas. Gracias. Vete rápido hacia las montañas. Y este hombre, como nosotros hacemos, le dijo a Dios, ay Señor, pero las montañas, eso está tan difícil. Mira, mejor voy a esta pequeña ciudad que está aquí cerquita. Todavía quería seguir en las ciudades. No le bastaba con que ya Dios le estaba diciendo, huye, escapa por tu vida, vete al campo, vete a las montañas. Él quería seguir en las ciudades. Señor, aunque no sea esa ciudad tan grande, vamos a Zoar, que es una ciudad pequeñita. Y esa ciudad también iba a ser destruida por Dios. Pero Dios le dijo, ok, Lot, mira, por misericordia te voy a permitir que vayas a Zoar. Y entonces escapa por tu vida, pero rápido porque ya te va a alcanzar la destrucción. Dice que llegando a Zoar, cuando salía el sol, comenzó a llover fuego del cielo en Sodoma y Gomorra. Y dice que Abraham estaba todavía allá sobre las montañas mirando hacia el valle y vio subir el humo como si fuera de un horno. Las ciudades estaban siendo quemadas y destruidas. Anoche estaba viendo un video en internet acerca de Sodoma y Gomorra. La ciencia acepta que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre. ¿Qué les parece? Parece tremendo, parece muy bueno. La ciencia dice, es verdad, porque hay evidencias contundentes que dicen que fue destruida por fuego y azufre. Los hallazgos y lo que han encontrado los arqueólogos y los físicos y químicos han encontrado que hay una gran concentración de azufre en aquel lugar y que todo fue quemado. Entonces, ¿qué dicen los científicos? Bueno, parece que hubo un meteorito, una gran roca que estaba viajando y entonces cayó en algún lugar cercano. Y eso dice que la roca tenía que haber tenido por lo menos 1 kilómetro de tamaño, de diámetro, de largo. Y esa roca cayó en algún lugar y el efecto de la caída de la roca en ese lugar hizo que saltara fuego y azufre y cayeran sobre estas ciudades. Pero qué casualidad que cayó el fuego y el azufre sobre las ciudades y las consumió. Y no cayó en la montaña, en el campo, en el lugar donde no había nadie. Y qué casualidad que Dios le dijo a Abraham que iba a juzgar esta ciudad. Y qué casualidad que Dios le dijo a Lot, sal rápido porque se va a destruir la ciudad. ¿De dónde sacó Lot que iba a ser destruida la ciudad? Él ya sabía que el meteorito estaba cayendo o algo de eso. Hermanos, la ciencia siempre va a buscar una excusa para no creer en Dios. La ciencia siempre va a buscar algún pretexto para justificar su incredulidad y su desobediencia a Dios. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es clara. Y cuando dice que algo se va a cumplir es porque Dios sabe que se va a cumplir. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a ser destruido el mundo por agua, por un diluvio, el mundo se burlaba de Noé. Nunca ha llovido, ¿cómo es posible que vaya a llover ahora? Estás haciendo un barco aquí en medio de lo seco, no va a llover, Noé, estás loco. Y si Lot Lot fue y le dijo a sus yernos que iba a destruir la ciudad esa noche y no le creyeron. Si le hubieran dicho a aquella ciudad que salieran o que se arrepintieran, no lo hubieran hecho. Dios le dio la oportunidad. Dice allí, ustedes pueden leer en la historia, que el clamor subió hasta Dios. Y esa frase es realmente interesante, porque el clamor sube hasta Dios, el clamor de la maldad. El clamor por el pecado del mundo y de la humanidad sube hasta Dios para que Dios haga justicia. Y para que Dios tome venganza por su pueblo. Ustedes recuerdan desde la sangre de Abel, que dice que clama a Dios, del justo Abel. La sangre de los mártires que están en el altar, dice que claman a Jehová por justicia. Así que el clamor del pueblo de Dios sube hasta Dios para que Dios venga y juzgue la tierra. Pero también el clamor por el pecado y la maldad de Sodoma y de Gomorra y del mundo antediluviano subieron hasta Dios. Y Dios dijo, vayamos y descendamos para ver si realmente han consumado el límite de la maldad.
Dios no supo ya, porque tuvieron que verificar si ya sabía. Dios le está dando una oportunidad, la última oportunidad. Y vinieron hasta allí para ver si ellos realmente habían llegado hasta el límite. De tal manera que cuando estaban dentro de la casa de Lot, los ángeles, ¿qué hicieron los hombres de la ciudad? Reunieron alrededor de Lot y dijeron: vamos a hacer una fiesta y un banquete porque han venido estos visitantes. Vamos a recibirlos con amor y cariño. Vengan, vamos a comer juntos. ¿Eso fue lo que hicieron? No, salgan que queremos vivir con ellos. Queremos tener relaciones íntimas con ellos. Estamos aburridos ya de los que tenemos aquí, ya los conocemos a todos. Ahora queremos gente nueva. Así que ese era el pecado, y algunos de los científicos dicen: no sabemos exactamente, la Biblia no dice cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. Hermanos, el pecado está claro. Y ustedes pueden buscarlo en Ezequiel. ¿Es Ezequiel? ¿Cuál es el versículo? Ezequiel 16, 49 y 50. Búsquenlo allí para que ustedes vean cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, 49 y 50. Vamos a ver cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra, porque algunos quieren decir que no era la homosexualidad ni la sexualidad lo que estaba prevaleciendo en Sodoma y Gomorra. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Hicieron qué? Abominación delante de mí. Pero hay unas palabras allí muy interesantes: abundancia de pan, saciedad, ociosidad. Hermanos, estas son las cosas que traen las ciudades. Las ciudades traen ociosidad, abundancia de pan, deseos de placeres, deseos de entretenimiento, deseos de no hacer nada y divertirse y disfrutar del pecado y de las cosas del mundo. Y estas son las cosas que trajeron al Sodoma y a Gomorra tanta maldad. Dice que era muy fácil para ellos la vida, tenían todo resuelto, tenían ya la vida resuelta, no tenían que esforzarse tanto para vivir. Así que dedicaban mucho tiempo al placer, porque estaban ociosos. Mente ociosa es taller del diablo. Hermanos, Dios tuvo que traer la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Dios tuvo que traer la destrucción sobre los habitantes de antediluvianos. Dios tuvo que traer la destrucción de estas generaciones porque hicieron maldad, se rebelaron contra Dios y se gozaron en el pecado, se gozaron en la rebeldía contra Dios. Y saben, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra, era la última oportunidad para esta ciudad. Era la última noche de Sodoma. Pero ellos no lo aprovecharon. Ellos no aprovecharon la última oportunidad que Dios les estaba dando. Si ellos se hubieran arrepentido. Y saben, sí, Dios envió mensajeros. Dios envió a Lot. Dios envió a Abraham. ¿Saben que Abraham les dio un testimonio poderoso a Sodoma y a Gomorra? ¿Saben? ¿Recuerdan cuando fueron llevados presos y cautivos por aquellos reyes que asaltaron a estas ciudades y se los llevaron presos con Lot y su familia? Luego vino Abraham con sus siervos y con el poder de Dios y libertó a estos hombres, a los reyes de Sodoma y Gomorra, y libertó a todos los habitantes que habían sido llevados cautivos. Y él no se quedó con nada del botín. Dijo: no, yo no quiero nada de esto, para que después no digan ustedes que me enriquecieron a mí. Todo lo que es de ustedes, quédense con ellos. Solamente el diezmo vamos a dar para Jehová. Fíjense el testimonio de Abraham. ¿Y fueron hasta dónde? Hasta Melquisedec, rey de Salem. Y entonces Melquisedec dio una gran bendición sobre Abraham, diciendo: Jehová, el Dios de Israel, o el Dios de lo alto, bendiga a Abraham, siervo de Dios. Así que Dios
habló a través de Melquisedec en favor de Abraham, en favor de Dios, en favor de la verdad. Ellos sabían, ellos tuvieron testimonios de Abraham, ellos tuvieron testimonio de Lot, ellos tuvieron testimonio de Melquisedec, rey de Salem, ellos tuvieron testimonio de todas partes para poder obedecer a Dios y abandonar el pecado, pero no lo hicieron. Y la última noche de oportunidad la despreciaron, la pasaron como cualquiera una de las otras noches de su vida, deseando pecar y seguir haciendo el mal, aún contra Jehová. ¿Saben que el mundo está pasando por la última noche de oportunidad? Nuestra generación, nuestro mundo está pasando la última noche de oportunidad. Es más, este país, los Estados Unidos de Norteamérica, que ha sido bendecido por Dios, que ha sido bendecido porque Dios le dio la oportunidad de que aquí se proclamara el Evangelio, la verdad al mundo entero. Este país fue bendecido por Dios, pero ahora que se ha rebelado contra Dios, que se han rebelado contra la palabra de Dios y que han impuesto distintos tipos de pecados a la sociedad, ahora está pasando la última noche de oportunidad. Y Dios está enviando mensajes de advertencia. Y Dios le está diciendo al pueblo remanente también: salid de las ciudades, salid de Sodoma y de Gomorra, salid de la corrupción, salid de la maldad, salid de estas ciudades que están llenando la tierra de maldad. Está pasando la última oportunidad para el mundo y para nosotros como remanente. ¿Estaremos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Estaremos dispuestos a obedecer a Dios e ir a las montañas, a escondernos en las montañas de la ira que viene porque la destrucción es cierta y está cerca? ¿Saben que al final Lot tuvo tanto miedo que salió de Zoar y se escondió en las montañas? Se fue a una cueva finalmente y se escondió en las montañas. Pero no obedeció a tiempo. La corrupción todavía lo alcanzó. Hermanos, ojalá que nosotros podamos aprovechar el mensaje de Dios. Ojalá que nosotros podamos aprovechar la última oportunidad que Dios está dando a esta tierra. La última oportunidad que Dios está dando al remanente. Debemos obedecer a Dios antes que sea demasiado tarde. Que Dios nos bendiga y que podamos aprender a escuchar la voz de Dios y ser fieles a Él y a su palabra. Que Dios te bendiga.